Hola, buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos y bienvenidas a la última sesión 2020 de este seminario Malvinas como nudo histórico. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, les quiero agradecer la presencia a los que estuvieron siempre, la perseverancia, el acompañamiento. Ha sido muy importante para el programa contar con todos ustedes, sea como estudiantes o como oyentes. Para nosotros fue un esfuerzo muy grande, la verdad, pero también entendemos que lo fue para ustedes y por eso el agradecimiento y la verdad que haber contado con tanta compañía y de tanta calidad humana e intelectual nos ha hecho muy bien. En esta última sesión nos va a acompañar una colega de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, que asistió también al panel de presentación del programa Malvinas y Atlántico Sur el año pasado, el 11 de noviembre, en la Facultad de Humanidades, cuando podíamos hacer cosas presencialmente. La doctora Carla Morazzo nos acompañó en ese panel y fue la primera vez que la escuché públicamente, y allí mismo la comprometí para una intervención que en este momento se está concretando. Carla Morazzo es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como docente en esa Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ha sido la coordinadora del Grupo de Estudios sobre Malvinas, actualmente lo es Javier Orso, quien ya ha intervenido en el seminario y quien también nos acompaña hoy, y coordina, ya me dirá si actualmente o estoy equivocado o maldateado, también el Programa de Estudios América Latina-África, el Programa de Estudios de Relaciones y Cooperación Sur-Sur. ¿Eso está actualizado o estoy con bien? Estoy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Carla, para nosotros es un gusto tenerte como invitada hoy en la última sesión del seminario. Tenemos muchas ganas de escucharte y bueno, ya sabes, ya conoces la dinámica a esta altura porque has participado en algunas sesiones, así que te cedo la palabra y cuando vos dispongas pasamos después a las consultas y los comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Darío, por la bienvenida, por la invitación, a toda la gente del equipo de Humanidades. Hemos tenido algunos intercambios grupales y también individuales y la verdad es que es un placer trabajar con ustedes y poder vincular diferentes perspectivas que tienen que ver con lo histórico y con la disciplina de las relaciones internacionales y que convergen muy bien y creo que son muy fructíferas al momento de comprender la relevancia que tiene la cuestión Malvinas, no solo para la historia, sino también para las relaciones internacionales de Argentina y su proyección a futuro. Así que bueno, muy, muy contenta de poder estar acá compartiendo este encuentro con ustedes y en cierta manera voy a trabajar una continuidad de lo que ya hizo mi compañero, que es Javier Orso, que trabajó sobre todo las políticas exteriores argentinas en torno a la resolución 2065 y cómo fueron esas políticas en ese periodo entre el 65 y la guerra, en la década del 60 y en la década del 70, acá trayéndolo tal vez un poquito más a la actualidad, con la idea de poder buscar los hitos centrales que tuvieron las políticas exteriores de los gobiernos democráticos post-conflicto bélico en el 82. Para eso yo traje una muy sintética presentación con un PowerPoint, que ahora voy a ver si se los puedo compartir, para que vayamos siguiendo algunos hitos centrales con la idea de que vamos a ver aspectos muy sobresalientes y tal vez nos vamos a profundizar en cada uno de los periodos de gobierno porque eso llevaría muchísimo tiempo y la verdad es que amerita un estudio particular cada uno de estos.
En este sentido, lo primero que me gustaría remarcar es la perspectiva de donde vamos a trabajar, y es la perspectiva de la política exterior como una política pública. Es decir, nosotros sabemos que después del conflicto de Malvinas, la cuestión Malvinas, entendida como la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, fueron una constante en las elaboraciones de los diseños de política exterior, y en este sentido tenemos que saber que por política exterior entendemos una política pública. Esto es central, porque al decir que es una política pública, decimos que es una política en donde hay diferentes actores que intervienen, un Estado que no es un Estado único y racional, un actor unificado, sino que es un actor en el cual se reflejan distintos postulados, intereses, presiones de actores públicos, actores privados, los partidos políticos que participan en la contienda electoral, y que es un continuo en el proceso de decisión, y que ese continuo hace que se reflejen ideas y valores, ¿sí? Y además entendemos que es una política pública y que tiene un carácter interméstico. ¿Por qué? Porque en ese proceso de decisiones también inciden los factores del sistema internacional, es decir, la configuración de fuerzas del sistema internacional en una coyuntura y en un momento determinados también influyen en cómo se toman esas decisiones. Es decir, tenemos que tener en cuenta acá, yo en algunas instancias que participé como oyente de las clases del seminario, se discutía de si tenía que ver con la política o no tenía que ver con la política la cuestión Malvinas, o que estaba más allá. Bueno, la perspectiva que hoy les presento es que la política exterior es una política pública y por tanto tiene mucho que ver con los intereses, los valores, los idearios y las imágenes de lo que es el sistema internacional y del rol que debe cumplir Argentina, que están en puja en cada uno de los momentos electorales. Es decir, también refleja lo que el grupo o la élite gubernamental al poder en un momento determinado refiere. Esta política exterior, desde la disciplina de las relaciones internacionales, es posible que la analicemos desde teorías de alcance medio. Una de esas teorías es la teoría de la autonomía. La teoría de la autonomía nos parece que es una teoría pertinente en este caso, porque es una elaboración teórica que nació en América Latina, ¿sí? Los antecedentes son los de Jaguaribe en Brasil, pero sobre todo tomando a Juan Carlos Puig, que es un teórico rosarino. La biblioteca de la Facultad de Ciencia Política lleva su nombre, que desarrolló la teoría de la autonomía para explicar en un momento determinado, que era un momento de Guerra Fría, las posibilidades que tenían los países del sur, países como Argentina, frente al bloque occidental y frente al bloque oriental, de poder tener mayores márgenes de maniobra en el sistema internacional. Si bien si hoy hablamos de autonomía en términos de Puig, puede ser que nos parezca que está desacoplado de los tiempos o que no tiene relevancia para comprender el mundo actual y las complejidades del mundo actual, la teoría de la autonomía ha tenido varias reinterpretaciones, ha seguido evolucionando, una gran cantidad de autores y de teóricos han revisitado esta teoría, y lo que queda en claro es que hoy por hoy, así como hace 50 años, la teoría de la autonomía habla sobre la capacidad de los estados para tomar decisiones de manera independiente y en función de los intereses nacionales de un estado del sur. Hay dos elementos que podemos remarcar que siguen funcionando en la autonomía, que son, por un lado, que el grupo de poder, en este sentido identificado como el grupo que está a cargo de un gobierno en un determinado periodo, se identifique con intereses vinculados al desarrollo nacional, que son objetivos propios, intereses propios, que pueden ser desacoplados del centro de poder, en este caso nuestro bloque, que es el occidental, y es en vinculación con la relación que tenemos con Estados Unidos, y también la existencia de un discurso autonómico, una orientación autonomista, que quiere decir que articula las necesidades domésticas, las necesidades que sean al interior del país, con la forma en que se vincula con el resto de los actores del sistema internacional.
A medida que pasó el tiempo, y si nosotros tomamos sobre todo el corte desde el año 83, que es el regreso a la democracia en Argentina, gran cantidad de autores marcan que hay un péndulo, entre ellos señalo, por ejemplo, a Simonov, que tiene varios trabajos sobre el tema, un péndulo entre orientaciones autonomistas y orientaciones dependentistas de la política exterior argentina. Si consideramos estas dos orientaciones, lo primero que tenemos que entender es qué entendemos por orientación. Orientación quiere decir, en los sentidos que plantea Russell, es la fundamentación y la direccionalidad que tienen estas políticas exteriores, las decisiones que toma el gobierno para relacionarse con el resto de los actores del sistema internacional en base a intereses. Que un gobierno tenga una orientación autonomista no siempre quiere decir que pueda cumplirlo o que sus objetivos se vean plasmados o que tengan resultados autonomistas, pero sí que la intención es de tener una orientación de autonomía, de obtener mayores márgenes de maniobra y de defender lo que considera los intereses nacionales. Por el contrario, aquella orientación dependentista la podemos entender como una orientación, como decisiones del gobierno del turno, del élite, en donde de una manera consciente asocia su discurso y sus acciones a los intereses de la potencia dominante en ese momento. Si hablamos de la Guerra Fría, podría ser Estados Unidos, en la idea de la dicotomía entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y si hablamos en un momento de posguerra fría, también para el bloque de Estados Unidos, para ser un país occidental como lo es Argentina, en América Latina, es la idea de lograr el apoyo de Estados Unidos para sus decisiones. En este sentido, acá aparece también un concepto que es muy interesante y es el concepto de aquiescencia, ¿sí? Que lo plantean algunos autores como Russell y Tocqueville, en donde se acepta el statu quo internacional y se pliegan los intereses estratégicos del país a los intereses estratégicos de Estados Unidos, tanto a nivel continental como a nivel global, y todo lo que se realiza es como para tener ese beneplácito, pensando que así se logran mejores posiciones para insertarse en el mundo. La idea de inserción internacional está presente en ambas orientaciones, pero cambiando este eje de relacionamiento. Ahora bien, marcando que la política exterior es una política pública interméstica y que desde el 83 hacia acá hemos tenido un péndulo entre las políticas exteriores que han tenido una orientación autonomista y otras de una orientación dependentista, cabe preguntarnos, digamos, de qué manera se inserta la cuestión Malvinas en este esquema, ¿no? Es un esquema analítico que lo que hace es presentar algunas nociones básicas de modelos ideales en donde podemos establecer en qué columna, en una o en otra, se han ubicado los diferentes gobiernos a partir del 83. Y la cuestión Malvinas no escapa de esta lógica pendular. Por un lado tenemos aquellos gobiernos que han priorizado la orientación autonomista en su política exterior y en ese sentido la cuestión Malvinas fue valorizada y las estrategias que se llevaron a cabo para llevar adelante los intereses de reclamo de soberanía y la idea de recuperar las Malvinas estuvo muy vinculada a una diplomacia multilateral con una fuerte impronta de relacionamiento sur-sur, ¿sí? Es decir, con países no tanto del norte, sino establecer vínculos y lazos comunes para la defensa de la cuestión Malvinas con América Latina y con Asia, una agenda exterior que estuvo muy basada en el reclamo de soberanía y que aumentaba los denominados costos para Gran Bretaña, es decir, a nivel discursivo, plantear todo el tiempo una contraposición a los intereses británicos y tratar de generar costos para que a Gran Bretaña le cueste más, le sea más costoso, ¿sí? Más complejo seguir manteniendo la colonia en las Islas Malvinas. Del otro lado del péndulo, la orientación dependentista, cuando trabajó sobre la cuestión Malvinas, la forma de enfocarla fue una priorización antes que de lo multilateral, de lo bilateral, es decir, las relaciones entre Argentina y el Reino Unido, una fuerte vinculación con las potencias del norte, con Estados Unidos, con Europa y con Gran Bretaña, y una agenda no tanto basada en el reclamo de la soberanía de por sí, sino pensando en los problemas vinculados a la cuestión Malvinas. Y acá retomo una idea que ya planteó Javier Orso en sus presentaciones, que tiene que ver con
estos problemas vinculados a la cuestión Malvinas, que no son los problemas de soberanía, sino aquellas cuestiones que surgen de la administración de Malvinas, que tienen que ver con la pesca, con los hidrocarburos, con la cuestión de las comunicaciones, y que fueron fluctuando a lo largo de los distintos periodos de gobierno, dependiendo la centralidad de la cuestión Malvinas, es decir, una orientación autonomista o dependentista de la política exterior. En este sentido, este tipo de orientación dependentista, donde la cuestión Malvinas es una cuestión que se trata más desde los problemas vinculados a ella que desde el problema de la soberanía, lo que se ha visto es una reducción de los costos para Gran Bretaña, es decir, facilitar la presencia de Gran Bretaña a cambio de obtener en algún momento, lograr el consenso para llegar a discutir la soberanía. Es decir, en la orientación autonomista, primero se discute soberanía y después los otros problemas, y en la orientación dependentista la negociación tiene que partir del resto de los problemas para en última instancia llegar a trabajar sobre el problema de la soberanía. Teniendo en cuenta estas dos posiciones, que yo digo, son analíticas, son modelos ideales, no siempre vamos a encontrar modelos puros, sino que en grandes rasgos se pueden observar en las distintas administraciones de Argentina, podemos ver que dependiendo también del contexto internacional, porque como decíamos, la política exterior es una política pública de carácter interméstico, en donde los factores del sistema internacional, los cambios que se dan en la correlación de fuerzas, inciden en las decisiones que se toman, podemos entender que desde el 83 hacia aquí hubo diferentes momentos de orientaciones autonomistas y dependentistas. Entonces, dentro de lo que podemos denominar las orientaciones autonomistas, podríamos ubicar en relación a la cuestión Malvinas, por ejemplo, yo ubico en este análisis al gobierno de Raúl Alfonsín. Tenemos que pensar que cuando retoma la democracia en Argentina, es electo Raúl Alfonsín, todavía no habíamos tenido el cese de hostilidades con Gran Bretaña. No había relaciones diplomáticas, estaban rotas por lo que fue el conflicto bélico. En ese momento, Gran Bretaña lo que pretendía era que Argentina busque el cese de hostilidades, que se declarara como agresora para así pagar los costos de la guerra. Esto llevó durante mucho tiempo a varias negociaciones. En una primera instancia, el gobierno radical intentó tener una aproximación bilateral y apostó a sentarse a negociar con Gran Bretaña, pero siempre teniendo en cuenta que la soberanía de las islas y su tratamiento era anterior a cualquier tipo de negociación, y ante la negativa del gobierno de Margaret Thatcher, lo que hizo fue cambiar de estrategia y reorientarla hacia una estrategia de búsqueda en los organismos multilaterales, para poder, a partir de la expresión del sistema internacional, de los distintos estados apoyando el reclamo de Argentina, poder sentar a la mesa de diálogo al Reino Unido. En este sentido, lo que marcamos es una revalorización de los vínculos sur-sur, y por ejemplo lo que vemos es que cada vez que hay un viaje, una reunión conjunta, una declaración con países de América Latina, de Asia o de África, aparece la cuestión Malvinas en la agenda, aparecen las declaraciones conjuntas, y se busca este apoyo sobre todo en lo que fue Naciones Unidas, ¿sí?, en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, y también en otros organismos, como por ejemplo el Movimiento de los No Alineados. Argentina obtuvo apoyos muy importantes. Otros ejemplos de esta búsqueda en organismos internacionales que a veces son menos recordados pueden ser, por ejemplo, en la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, una propuesta de Brasil que fue llevada adelante en el marco de Naciones Unidas en el año 86 y que hoy todavía sigue vigente, y fue en este contexto en donde el gobierno de Raúl Alfonsín plantea la necesidad de la desnuclearización del Atlántico Sur, ¿sí?, de la presencia de una militarización de Gran Bretaña. Esto después se reitera años después, pero ya ahí se empieza a denunciar la presencia militar de Gran Bretaña, y esto como una cuestión que tiene que importarle a toda América Latina, a toda América del Sur, no solamente a Argentina.
En el marco de los países no alineados, también hubo un apoyo muy fuerte. Los no alineados eran, si recordamos, eran esa cumbre de los países que decían no somos ni del bloque occidental ni del bloque oriental, sino que somos terceros países, somos un bloque no alineado que buscamos nuestros propios intereses como países en desarrollo. Este también fue un escenario de fuerte accionar del gobierno argentino. En este periodo también lo que vemos es que se puede hablar de una malvinización de la política exterior argentina. Si bien yo sé que en términos domésticos, y como también se planteó en las charlas que dieron, por ejemplo, en el Centro de Excombatientes, y con lo cual coincido, hubo una desmalvinización de la política, sobre todo al interior, con el no reconocimiento del rol que habían tenido, con esa postura del gobierno y de la sociedad de darle espalda a los excombatientes. En el otro ámbito, en el ámbito de la agenda externa, varios autores, muchos analistas señalan que hubo una malvinización de la política exterior porque uno de los principales motivos para vincularse con los países del sur, para llevar adelante estrategias multilaterales, tenían la cuestión Malvinas en el centro, aparecía siempre. Era muy visible en la agenda externa argentina, y por eso, a contraposición de lo que pasaba a nivel doméstico, a nivel de política exterior se puede hablar de una malvinización de la política exterior argentina. Todo esto consideramos que era en una etapa de Guerra Fría, en donde era muy fuerte el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña, donde el bloque occidental había un recrudecimiento, se estaba recrudeciendo la Guerra Fría, recordemos en los años 80, un paso muy importante con Thatcher hacia los esquemas liberales también de organización de la sociedad y de las economías, y esto incidió, junto con los problemas que tuvo el gobierno argentino a nivel interno, ¿sí?, los problemas domésticos, para que en algún momento estas políticas de multilateralismo y de búsqueda de apoyos en el sur encontraran algunas limitantes. Sobre todo porque los británicos tomaron una política de hechos consumados, es decir, para ellos la guerra había sido cuestión suficiente para quedarse en Malvinas y decidir que no se iba a volver a un periodo previo al de la guerra, que no iban a sentarse a discutir sobre la cuestión de la soberanía. Y hay algunos hitos importantes, como por ejemplo el establecimiento de la base militar permanente, ¿sí?, en Monte Agradable, el avance con las políticas de pesca, y fue en este momento también donde se le dio al gobierno de las islas no solo el reconocimiento de la ciudadanía británica, sino también la posibilidad de tener políticas de pesca que le permitieran brindar licencias. Hasta ese momento eso no estaba, eso generó un gran ingreso para los isleños y fue un cambio muy fuerte, un cambio radical, si se puede decir, en lo que era la política de Gran Bretaña hacia ese momento, hacia su colonia. Y esto también llevó a una escalada que dio lugar a que en algún punto Estados Unidos y Gran Bretaña vieran que podía llegar a haber otro conflicto. Muy lejos estábamos de eso, pero bueno, esa era la visión que había en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y entonces comienza un proceso de lo que se llamó los non-papers. Es decir, como Estados Unidos era el bloque hegemónico, la potencia hegemónica, el gobierno radical estaba en un momento ya de debilidades con la crisis de la deuda externa, con problemas internos muy, muy complejos. Se abre un canal de diálogo entre estos dos países, que eran Argentina y el Reino Unido, que tenían las relaciones diplomáticas cortadas, digamos, todavía no se habían restablecido, con esto que eran non-papers, que era un canal de diálogo informal en donde Argentina dejaba llegar a Estados Unidos sus propuestas, la forma en que podían avanzarse, y los británicos también, sobre todo por la cuestión de la pesca en este momento. Hubo a partir del 85 varios intercambios de non-paper, más de 15, y es en este momento de la relación diplomática en donde aparece esta idea del paraguas de la soberanía. ¿En qué consiste el paraguas de la soberanía? Bueno, era una forma de presentar jurídicamente la situación que estaba en ese momento, en donde se podrían
llegar a acuerdos en cuestiones que no tenían que ver con la materia soberana. Es decir, apartaban de la discusión todo lo que tenía que ver con soberanía, eso quedaba exactamente igual, y las partes en disputas, el Reino Unido y Argentina, podían ir llegando a acuerdos en otras materias que eran, digamos, satélites a la cuestión central de la soberanía. Era una forma de acercar a las partes. Esta diplomacia que llevó adelante el gobierno radical con la propuesta del paraguas de la soberanía, con los non-paper, tuvo su límite, ya les decía, con algunas restricciones domésticas que tuvo el gobierno alfonsinista, con lo que en un momento fue el giro en su política exterior, que fue un cambio en la política exterior con una orientación fuertemente autonomistas. Hay toda una discusión en la disciplina si en realidad hubo un cambio o si no fue un cambio, fue un ajuste. Cuando viaja a Estados Unidos en el año 85 y se plantea la posibilidad de que haya en Argentina desde privatizaciones y reforma del Estado, lo cierto es que en ese momento el gobierno del Reino Unido decide no contestar más a los non-paper y esperar a la nueva situación con la asunción de un nuevo gobierno próximo, y el gobierno de Raúl Alfonsín no llega ni a restablecer las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, y esto queda como inconcluso. Ahora bien, el gobierno de Carlos Menem, que asume después, tuvo ya una serie de posturas que se ven en su campaña electoral. Hay algunos trabajos, incluso de nuestro equipo de investigación, yo les recomiendo por ahí los trabajos de Luciano Herrero, que ha trabajado sobre cómo se posicionaron los distintos actores argentinos ante las políticas de Carlos Menem de reacercamiento a el Reino Unido y a lo que fueron los acuerdos de Madrid 1 y 2. El gobierno de Menem retoma los canales de diálogo que había establecido el gobierno radical, basándose en esta idea del paraguas de la soberanía. Hablen también canales directos para entablar relaciones con el Reino Unido a través de Brasil, siguen los canales abiertos a través de Nueva York en lo que se llamaron las conversaciones sobre conversaciones. En estas conversaciones sobre conversaciones se va estableciendo paulatinamente el camino para llegar a los acuerdos de Madrid 1 y 2, que son los que en el 89 y en el 90 permiten el cese de hostilidades, ¿sí? Se acuerda que no va a haber reclamos económicos desde el Reino Unido hacia Gran Bretaña, se habla de que fue un acuerdo mutuo, el cese de hostilidades, y mientras que en el primer acuerdo se plantea entablar nuevamente relaciones consulares, ya en el segundo acuerdo se establecen plenamente las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. La idea con la que parten, a diferencia del gobierno de Raúl Alfonsín, el gobierno de Carlos Menem, y esto se los voy a leer textual porque me parece que es bastante significativo, era que la fórmula era soberanía al final y no al principio, cooperación al principio y no al final, no supeditada a la soberanía y paraguas mientras tanto. Esa es la fórmula y esa fue la decisión que se tomó. Es decir, se plantea tener un nivel de acercamiento mayor con el Reino Unido, sobre todo porque estamos en un momento unipolar. Acá cambiamos de un escenario de Guerra Fría, ya después del 89, con la caída del muro de Berlín, pasamos a un escenario internacional donde Estados Unidos se presentaba como la potencia ganadora de la disputa este-oeste, en donde la democracia y la economía de mercado eran los valores centrales que se defendían, y con esta idea también del realismo periférico de Carlos de Judé, que un país como la Argentina, que era un país en desarrollo, un país que estaba al margen de las decisiones centrales en el sistema internacional, no tenía otra oportunidad para estar en el mundo que plegarse a los intereses de Estados Unidos. Acá aparece de nuevo esta idea de aquiescencia, ¿no? De un gobierno en donde sabe que plegarse a los intereses de la potencia era la única forma de reinsertarse en el sistema internacional. Entonces, esto es lo que hablamos de alineamiento con el norte, ¿sí? Lo que en algunos llamaron las relaciones carnales entre Argentina y Estados Unidos. Para el gobierno de
de Carlos Menem, con su primer canciller, que fue Cavallo, eliminar todos los obstáculos que hubiera para poder entablar relaciones con el Reino Unido, para poder no solamente dar el cese de hostilidades formal, sino también avanzar en la cooperación y mostrarse aliados de la potencia ganadora en ese momento, era central. Es en este sentido que, además de entablar los acuerdos de Madrid 1 y 2, que fue un gran logro diplomático para este gobierno, y así lo entendieron, sino que también empezaron una política de acercamiento. Esta política de acercamiento tenía que ver con comenzar a cooperar, a colaborar en aquellas dimensiones que eran centrales para el desarrollo de las islas y para Gran Bretaña. Entre ellos, y vamos a ver que después reaparecen en los otros periodos de gobierno, están los acuerdos sobre pesca, hidrocarburos, comunicaciones e investigaciones. Así se establecen los acuerdos sobre pesca, ¿sí? Son acuerdos que daban la oportunidad a que el gobierno de las islas, con la aquiescencia del Reino Unido, vendiera licencias, ¿sí? Que esto ya se había tomado, pero acá se legitima en acuerdos. Si bien después lo que sucedió es que con el acuerdo de conservación de recursos pesqueros y con el Reino Unido lo que hizo fue ir más allá y comenzar a convocar a licitaciones, por ejemplo, para que se abrieran exploraciones inmediatas de hidrocarburos y licitaciones de pesca, que Argentina no lo trataba como tal, sobre todo con el tema de los hidrocarburos. Y con el tema de comunicaciones se comenzaron a pensar en viajes directos entre las islas y Argentina. ¿Sí? Esto lo marco porque son aquellos temas que nuevamente van a aparecer en gobiernos posteriores, sobre todo en el gobierno de Macri, y que son los puntos en los cuales hay desacuerdo con los gobiernos kirchneristas. El bilateralismo acá fue central y también esto hay que remarcarlo, el gobierno argentino lo que comenzó a hacer fue salir de esta idea de cooperación sur-sur y de buscar apoyos en los países en desarrollo. Entonces, por ejemplo, sale del NOAL diciendo que era un foro que ya estaba pasado de moda, que no cumplía con las expectativas que tenía que tener un país del sur ante el nuevo escenario internacional, y se va del movimiento de los no alineados dando un portazo, y baja el discurso en Naciones Unidas, baja la intensidad de las declaraciones, aunque no por eso dejan de haber ciertos apoyos en organismos internacionales, como por ejemplo en la OEA, ¿sí? O en el Mercosur, en donde se continúan haciendo declaraciones a favor de la soberanía de Argentina con naciones en relación a Malvinas, pero con no tanta candescencia. Y por último, para destacar en lo que fue el gobierno menemista y que todos deben recordarse, es la idea de la estrategia de seducción. ¿Qué se llamó? ¿A qué se llamó estrategia de seducción? Bueno, a esta idea que impuso el gobierno, sobre todo a partir de los años 90, y que tenía que ver con tratar de que los isleños tuvieran cierta simpatía por el gobierno argentino, tener un acercamiento con los pobladores de las islas, y en esta línea, quien siguió en la Cancillería a Ditela, que lo siguió a Cavallo, comenzó, por ejemplo, a mandar intercambios de carta, a hacer entrevistas con los medios de comunicación, y tal vez lo que más se recuerda a uno son los ositos Pooh, ¿sí? Los ositos Winnie Pooh que mandó, que en realidad no fueron textos, sino que fueron libros de este personaje que el canciller envió y que decía, acá esto se los voy a leer porque tenía una frase escrita a cada uno de estos libritos que decía: mi querido vecino, estas historias llenas de calor, simplicidad e ingenio pueden ayudar a construir un sentido de familia entre nosotros. Esto me parece para destacar porque si uno hace un análisis del curso, cómo los tratan, los hablan de vecinos, ¿sí? Está hablando de los isleños como vecinos, que es un término que los
británicos después retoman y hasta hace poco están utilizando para hablar sobre los habitantes de las islas con los argentinos, no como si fueran parte de la Argentina, sino como si fueran vecinos. Pero además de este envío de los libros a las familias de Winnie Pooh con este mensaje, hubo antecedentes, como por ejemplo cuando envió videos de un personaje de la BBC, que era un pingüinito que se los destinó a las familias. Otro año envió una foto familiar, el canciller con sus nietos, manteniendo los deseos de que en algún momento podamos tener contactos. Es decir, hubo varias iniciativas, tal vez la de los ositos fue la más simpática y la que más se recuerda. Tras el gobierno de Menem, ustedes saben que entramos en un periodo de crisis, que fue la crisis de 2001, en donde la cuestión Malvina continuó estando en la agenda externa, pero no tuvo políticas que hayan cambiado, ¿sí? o cosas que hayan destacado, que uno diga, bueno, podemos analizar el gobierno de la Alianza o el gobierno de Duhalde, digamos, se continuó manteniendo el reclamo soberano. Hubo ajustes en cuanto al enfoque, pero la cuestión Malvinas dejó de ser tal vez una prioridad de la política exterior ante la crisis interna importante que tenía el gobierno argentino. Sí, más claramente, por ahí podemos ubicar los gobiernos nuevamente de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner en la columna de las orientaciones autonomistas. Cuando da el primer discurso como presidente Néstor Kirchner, ya aparece la relevancia que van a tener las islas, cuando dice venimos desde el sur de la patria, desde la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales, y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Y a esto le suma que el Mercosur y la integración latinoamericana deben ser parte del proyecto político regional. En este sentido, acá se marcan dos ejes que después fueron muy claros durante todos los gobiernos kirchneristas y que tienen que ver con vincular la cuestión Malvina a una causa regional, a una causa de defensa de la patria grande, de seguridad del Atlántico Sur y de llevarlo no solo a los organismos regionales como reclamo para buscar apoyos, sino también retomar la búsqueda de apoyos a nivel de Naciones Unidas, ¿sí? Y de promover el diálogo, tanto sur-sur como con los nuevos emergentes, porque cambia nuevamente el sistema internacional, los nuevos emergentes como son China, India y Rusia, buscar apoyos para la cuestión Malvina. En este momento también tenemos que señalar que, como decíamos, la política exterior es una política intermédica, mientras que durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, la idea de que había una única potencia, que la democracia y la economía de mercado era hacia donde iba el mundo, que no iba a haber otras opciones y que muchos señalan como un momento unipolar. Durante los primeros años del siglo XXI empiezan a haber lecturas que indican que el sistema ya no está regido solo por Estados Unidos, sino que a nivel económico y a nivel político comienza a haber otros polos de poder, entre ellos los BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que eran poderes emergentes. Se empieza a hablar de multipolarismo, de la pérdida de cierta capacidad de influencia de Europa y de Japón, y del ascenso de Rusia y sobre todo de China. Y en este marco es donde la estrategia de inserción internacional de los gobiernos kirchneristas realiza su inserción y una lectura de que tenemos que multilateralizar nuevamente la cuestión Malvinas. En este momento, cuando hablamos de esta idea de los costos, de aumentar los costos o bajar los costos para el Reino Unido en cuanto a las posturas que tenía Argentina, lo que vemos es que se llevan adelante varias importantes medidas que tienen que ver con, por ejemplo, terminar con las reuniones de la Comisión de Pescas del Atlántico Sur. Esto fue en el año 2005, hasta que había entablado por acuerdos el gobierno de Menem, sobre todo porque Gran Bretaña había avanzado en actos unilaterales. Entonces, como medida de protesta, finalmente las reuniones de pescas se terminan. Lo mismo sucede con el convenio por hidrocarburos, que daban la posibilidad de explotación.
y no solo que se da marcha atrás con esto, sino que se establecen penas, hay legislación y decretos que establecen penas a las empresas que realizaran exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas en disputas en el Atlántico Sur, alrededor de Malvinas. Lo mismo sucede con las comunicaciones, ¿sí? Es muy recordada la norma que establece que los barcos que transitaran entre los países del Mercosur y las Malvinas tenían que pedir una autorización previa al gobierno nacional argentino, que eso no se posibilitaba. Y todas estas medidas llevaron a que se eleve el tono entre el Reino Unido y Argentina, y que Argentina elevara su protesta en los foros multilaterales, no solo en Naciones Unidas, donde, por ejemplo, tenemos un hito que fue cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue al Comité de Descolonización a dar un discurso, con lo cual elevó el tema de la cuestión Malvinas en la agenda externa, sino también una progresión en los puntos que se trataron en cada una de las declaraciones finales. Por ejemplo, en el grupo de los 77 más China, que fue un grupo que durante los primeros 15 años del siglo XXI tuvo una voz muy fuerte sobre lo que proponían los países en desarrollo en el sistema internacional, además de reconocer la disputa por la soberanía. A medida que fue avanzando el tiempo, en las declaraciones anuales del 2014, el grupo reconoció el derecho de Argentina a adoptar acciones legales ante actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del país. Esto es importante porque se da un paso más allá, no solo con la idea de que se apoya el reclamo de soberanía, sino que también se reconoce el derecho de Argentina a establecer medidas ante el perjuicio que le causa esa explotación ilegal, ¿sí? Y también aparece nuevamente, por ejemplo, el reclamo por la militarización del Atlántico Sur, y esto se ve en la zona de paz y cooperación sur-sur, que se reactivó a fines del 2000, en 2007, 2008, con cumbres que habían sido dejadas de lado. La zona de paz y cooperación del Atlántico Sur está conformada por los países de América Latina que dan hacia el Atlántico Sur y los países africanos, en donde fue muy fuerte la protesta y la denuncia argentina, un foro que había sido dejado de lado en los años 90. Otro paso que también se da, a diferencia de los gobiernos anteriores, es que, bueno, este vínculo bilateral que está resentido, lo que vemos es que hay pocos acuerdos bilaterales entre el Reino Unido y de Argentina, y de los pocos que se firman, de una cuarentena que se firmaron en los 90, en este periodo se firmaron menos de 20, los que tuvieron que ver con Malvinas tuvieron que ver con cuestiones humanitarias, con el desminado y con el reconocimiento de los cuerpos identificados como NN en el cementerio de Darwin. Este también es el puntapié para lo que fue la cooperación humanitaria a partir de la presencia de la Cruz Roja, y que después continuó con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, para no aburrirlos tanto, digamos, tanto con hechos, lo que vamos a hacer es pasar al último periodo que yo quería compartir con ustedes, que tiene que ver con el gobierno previo al actual en Argentina, que es el gobierno de Mauricio Macri, es donde inicia su gestión teniendo una perspectiva muy clara de que quería un cambio en lo que era la política exterior argentina, considerando como anacrónica la estrategia que había tenido el gobierno previo para la inserción internacional, diciendo que Argentina debía reinsertarse en el mundo, no ya tanto con los países del sur, sino teniendo muy buenos vínculos, sobre todo con Estados Unidos, y en este marco, obviamente, con el Reino Unido. Al año de haber asumido el gobierno de Macri, el punto más claro fue la hoja de ruta que marcó la declaración conjunta entre los viceministros Foradori y Duncan. Y acá yo quiero hacer una pequeña mención y hablo de un comunicado conjunto, una declaración conjunta. Muchos hablan del acuerdo. Hay toda una discusión porque en realidad no pasó por el Congreso, no se habló en el Congreso, digamos. Hay alguien que está poniendo algunas cuestiones ahí en el chat que no las llego a ver. Después, si quieren,
comentamos. Perdón, me quedé mirando el chat, pero en la declaración conjunta, digo, lo separo con lo de acuerdo porque para algunos no llegó a tener un estatus de acuerdo internacional, porque para que sea un acuerdo, un convenio internacional, tiene que pasar por el Congreso, y esta declaración no pasó por el Congreso, simplemente fue una declaración conjunta. Lo que sí fue claro es que este texto señaló los puntos, ¿sí? Que marcaron, como ya les decía, la hoja de ruta de lo que fue la política exterior del gobierno de Macri para con la cuestión Malvinas, y que tenía que ver con retomar el desarrollo de las islas. Por eso se plantea nuevamente el tema de las conexiones aéreas. Acá las conexiones aéreas, esto es un punto de vista mío, ya que estamos hablando de opiniones y están señalando que tal vez hay interpretaciones, como en toda investigación y como todos los que estudiamos siempre hay investigaciones propias, tiene que ver con una forma de tener una aquiescencia para con lo que pedía el Reino Unido, y que era que los vuelos no pasaran por Buenos Aires y que tampoco fueran por la aerolínea de bandera. En este caso le dan la posibilidad a LATAM de que estableciera los vuelos entre Córdoba y las Malvinas. También hay otro punto que tiene que ver con incluir medidas apropiadas, adoptar medidas para el comercio, la pesca, la navegación y el hidrocarburo, es decir, todo aquello que había quedado paralizado. La idea era restablecerlo, pasar lo que para el Reino Unido eran escollos, y se retoman, por ejemplo, las reuniones del subcomité de pesca, ¿sí? También se restablecen la idea de tener exploraciones para hidrocarburos en lo que es el Atlántico Sur, en las zonas en disputas, y es decir, en el péndulo entre la autonomía y la dependencia, nuevamente vemos que todo lo que se había establecido ya en el gobierno de Carlos Menem se retoma, es decir, no es una política que sea nueva, sino que es una política que retoma los hitos centrales de mantener buenos vínculos con el Reino Unido para, a partir de ahí, poder pensar en avanzar en lo que sería una discusión sobre la soberanía. Entonces, en este punto, creo que vale también retomar las palabras de lo que fue la entonces canciller Susana Malcorra, cuando planteó en una entrevista en el Italian Times que la cuestión Malvinas ya no era la cuestión dominante en el vínculo bilateral, sino que se debía prestar atención a temas prioritarios más allá de Malvinas, como por ejemplo la importancia del comercio y las inversiones. Y esto tiene que ver con la idea del gobierno de Mauricio Macri de reinsertar a la Argentina con los poderes financieros, poder volver a tomar deuda. Estamos en un contexto, no olvidemos, en donde se estaba planeando las reuniones del G20 y en donde se estaban dando las negociaciones para pagarle a los fondos buitres, con la idea de volver al mercado financiero. Y un hecho también que creo que vale la pena destacar y que fue característico de cómo se fue dejando de lado, por ejemplo, el reclamo multilateral, es que hubo, a mi entender, una regresión en lo que fue el G77 más China, donde yo les decía que, bueno, que se había llegado en 2014 a un punto en donde se había declarado conjuntamente que Argentina tenía el derecho a reclamar por el prejuicio económico que causaba la explotación de los recursos del Atlántico Sur. Y en el 2017, Argentina, la delegación argentina, presenta una modificación a estos puntos de las declaraciones conjuntas y se cambia la redacción, y lo que se pone es que se tienen que tomar acciones positivas para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable en las islas. Es decir, se cambia el tono, es decir, baja esta idea, el tono de la confrontación, el tono de discusión con el Reino Unido. Y por otra parte, lo que empieza a suceder también en este periodo es que se comienzan desde el gobierno argentino, a licitar, se dan licitaciones para explorar las cuencas petroleras en el Atlántico Sur, y ahí aparecen varias voces que señalan que
varias de las licitaciones que se dan a empresas en el mar territorial argentino que tienen también intereses en las cuencas de Malvinas y que tienen relaciones con el Reino Unido, lo cual iría en detrimento de la soberanía argentina. Entonces, bueno, para ir cerrando un poco estas ideas, fue un repaso muy rápido, no estuvimos, tal vez fue solo un punteo y lo fuimos ahondando en cada uno de los gobiernos, era simplemente mostrar las grandes acciones, las grandes líneas de la política exterior argentina en relación a Malvinas, como para ver cómo este péndulo va pasando de un lado hacia el otro. Y para cerrar, a mí me gustaría que pensemos en que este péndulo en algún momento tenemos que pensarlo en detenerlo, en que separe alguna de las posturas y pensar en cuáles son a futuro los intereses que nosotros como argentinos tenemos en las Islas Malvinas, y que no es una cuestión solo de el pasado o del colonialismo del siglo XIX, sino que es una situación colonial en el siglo XXI, y que si pensamos en Argentina en términos de desarrollo también estamos perdiendo, porque la cantidad de recursos que no estamos explotando y que sí están explotando los isleños y el Reino Unido, no solo con la licencia de hidrocarburos, que todavía se provoca y reservas muy mínimas de hidrocarburo y que es una explotación a futuro, pero que es muy costoso sacarlo, pero sobre todo con lo que es la explotación hitícola y de los recursos pesqueros. A mí me parece que tenemos que poner la atención y pensar no solo en nuestros recursos, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que marca nuestro nuevo mapa bicontinental argentino, después de lo que fue la COPLA, con la ampliación del mar territorial argentino, con la costa que tenemos, no solo esos recursos vivos y no vivos que están en el océano y en la plataforma, sino también con nuestra proyección a la Antártida. No olvidemos que Gran Bretaña tiene, y como lo vieron también en las clases, por ejemplo, de Lucio Fontana, que trabajó muy bien, fue excelente ese encuentro sobre la Antártida, las proyecciones del Reino Unido y reclamos de soberanía que se superponen con los nuestros en Antártida, también hay algunas porciones de soberanía territorial que se superponen con los reclamos de Chile, que Argentina continúa teniendo un lugar estratégico en el nuevo marco geopolítico, la disputa entre el Atlántico y el Pacífico, algunos llaman nueva Guerra Fría, a mí, digamos, esa división no me gusta, pero esta nueva carrera geopolítica entre China y Estados Unidos, que se ve sobre todo en la carrera tecnológica, en la revolución del 4G, ¿sí? En las nuevas fronteras que tiene el capitalismo, incide también en las perspectivas geopolíticas y en la presencia de las grandes potencias en los territorios. La Antártida es aún un territorio que no tiene soberanía, de los que hay el reclamo, y acá tenemos que pensar para el 2048, no que termine el Tratado Atlántico, porque eso es a veces una confusión que hay, como que, bueno, en el 2048 finaliza el Tratado Antártico. Ahí lo que finaliza es el protocolo que se puede volver a discutir, digamos, se da fin al protocolo de protección del medio ambiente, que es el que prohíbe la explotación de recursos minerales, recursos vivos, ¿sí? Para el turismo de la Antártida, y ahí tenemos que tener una postura muy bien plantada en función del modelo de desarrollo que quiera Argentina. Y entonces no tenemos que perder de vista que las Islas Malvinas forman parte, ¿sí? de ese mapa geopolítico, de esa proyección hacia la Antártida, y que tenemos una presencia que vale la pena, pero que vale la pena destacar, pero no perdamos de vista que hay otros intereses, y en lo que se ve en este mapita son las otras bases científicas que hay de otros países, ¿sí? China es la que más tiene, después Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, y que para el desarrollo del país nosotros no podemos perder de vista que el Atlántico Sur es esencial, no solo por el paso entre el Atlántico y el Pacífico, no solo por la proyección antártica, sino si nosotros queremos cambiar nuestro modelo de desarrollo, tenemos que pensar en una Argentina marítima con esos más de 2.000 kilómetros de frontera y con una plataforma continental extendida. Y bueno, espero no verlos aburridos, que se hayan entendido las dos grandes posturas que planteé en cuanto al péndulo entre las posiciones dependentistas y autonomistas. Y bueno, y quedo
abierta a la charla. Bueno, Carla, muchas gracias. Estuvo muy bien, muy claro. Creo que la exposición dejó bien explicado y bien graficado esto de cómo se han ido moviendo las políticas internacionales o las políticas públicas, para retomar tus propias palabras, sobre relaciones internacionales en diferentes momentos de la historia argentina del siglo XX, de la última parte del siglo XX y de comienzo del siglo XXI. Me parece que bueno, la hipótesis esta de Simonov permite una cierta claridad de graficarlo, pero que al mismo tiempo cuando fuiste explicando, yo revisaba algunos argumentos que había redactado para otro trabajo, y bueno, evidentemente en algunos gobiernos hay gestos, como bien dijiste, de desmalvinización acompañados por otros que no son de desmalvinización, son de malvinización, como en el caso de Alfonsín, es decir, una escasa atención por ahí a los veteranos y a los familiares, pero una vuelta de la cuestión Malvinas a la escena a nivel internacional, y lo mismo pasa con Menem, pero invertido, digamos. Es el momento de las pensiones, es el momento del reconocimiento del Estado a los veteranos, pero también es el momento de ir hacia atrás con los reclamos, de alineamiento con los países del norte, etc. Creo que en la última parte la cosa es más clara. Por allí a algunos no les interesa mucho o no les gusta mucho esta idea de hilar más fino con qué significa cada una de las medidas. A mí sí me gustó mucho cómo fuiste desgranando esta estrategia, la neoestrategia de la seducción, diría yo, esto de bajarle el tono de los problemas para algún día poder discutir de soberanía. Ese día, si seguimos bajando el tono, ese día probablemente no llegue nunca también, ¿no? Es una manera de aletargar las discusiones. Pero la pregunta que yo te quiero hacer para empezar a abrir la conversación es si tenés detectado o tenés alguna consideración de la relación que habría entre estos movimientos pendulares y ya no la política hacia afuera, sino la política hacia adentro. Por ejemplo, con la inversión en investigación, con la inversión en equipos para trabajar sobre la fabricación de argumentos, es decir, a este péndulo que se mueve, ¿no es cierto?, en la política en relaciones internacionales hacia afuera. ¿Lo acompaña otro péndulo que hace movimientos similares o no con la política hacia adentro? A mi entender, ese péndulo que se da en la política exterior como política pública, interméstica, va acompañado de una serie de postulados y de posturas hacia el modelo interior, sobre todo el modelo doméstico, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Cuando tenemos un modelo que tiene una orientación autonomista, tiene un modelo de desarrollo que va desde el neodesarrollismo o desde el desarrollismo, si se quiere, con Frondizi, lo que fue después en el siglo XXI podemos hablar más de un modelo neodesarrollista, ayornado, en donde la base de la industria nacional, la generación de capacidades en ciencia y tecnología, el fortalecimiento del mercado interno son bases centrales, mientras que todo lo que tiene que ver con un modelo más conservador, más dependentista, tiene una base liberal que va asociando sus intereses al mercado internacional de capitales, al capitalismo financiero, y que pretende, a ver, ¿cómo decirlo para no molestar a nadie? Pretende generar recursos, o la forma de generar recursos es, en economía, la idea de las capacidades que tiene el país propias, que tiene que ver con los recursos naturales, con la agroexportación. ¿Sí? Un modelo agroexportador.
el modelo negro exportador, retomando lo que fue la generación del 80, en donde termina siendo un modelo de articulación y de generación de riqueza para un sector mínimo de la población y no para los 44 millones de argentinos. Entonces, este péndulo también tiene que ver mucho con la orientación económica, si es una orientación más desarrollista, más neodesarrollista, o una economía neoliberal basada en la exportación de aquellos productos que fabricamos a manera y que tenemos naturalmente, diríamos, ¿no?, en los términos económicos de la mano invisible, capacidades para generarlos. La idea de no generar productos y bienes y servicios con mano de obra calificada, con ciencia, con tecnología, sino un modelo agroexportador basado en las competencias que nos da el lugar que tenemos como país en desarrollo, país periférico, que suministra materias primas. Me parece que sí que tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo, con el modelo de política exterior. Es una de las claves. Hilando un poco, tal vez más fino en lo que pensamos en esto de la orientación autonomista o la orientación dependentista, para mí las variables centrales son el modelo de desarrollo, el grado de alineamiento con los países desarrollados, digamos con Estados Unidos y con Europa sobre todo, porque esa es la idea de país desarrollado, eurocéntrico que tenemos, y la tercera variable es el nivel de relacionamiento con los países en desarrollo, la relación sur-sur, digamos, ¿no? Y en esta relación sur-sur, el nivel de integración regional. Sí, habría que, para mí siempre hay que agregar el nivel de integración de algunas élites que son, que son nacionales por lugar de nacimiento, pero transnacionales por definición según la ubicación en el mapa de intereses. Es decir, yo puedo tener una cantidad de funcionarios nacidos en la Argentina, pero si tienen todos inserción en los cuadros gerenciales de las empresas transnacionales, yo no puedo pretender que el lugar de nacimiento prevalezca a la hora de definir intereses, a la lealtad de las compañías que los han financiado y hecho crecer económicamente durante 25 o 30 años. Esto además no es una cuestión que sucede nada más ahora. No sucede ahora en el capitalismo financiero del siglo XXI. Esto sucedía en el siglo XVIII, cuando la mano que daba de comer conseguía que la gente respondiera a esa mano, es decir, y no a la patria. Esto digo, es muy normal en la historia. Son regularidades históricas. Son regularidades, pero es histórico. Con las lógicas de extroversión de las élites. Exactamente. Es la lógica de extroversión de la élite, porque si nosotros nos ponemos a pensar en la élite cuando ocuparon Malvinas, también tiene que ver con la mirada, con los valores, con la idea de la inserción argentina en el mundo. Si tenemos una mirada basada en las ventajas comparativas del mercado, lo que tenemos para producir y para ese punto, o si pensamos en un modelo de desarrollo que sea más amplio y que sea más popular, si se quiere. Pero las lógicas de extroversión tienen mucho que ver con el modelo de desarrollo. Y no siempre las élites son, ahí hay otra diferenciación, digo, uno puede hilar más fino, no siempre las élites que están en el poder, o las élites que tienen el poder, son las élites que llegan al gobierno. Claro, claro. Pero a veces hay coincidencia. Claro, hay veces que hay coincidencia, no siempre el poder político tiene que ver con ese poder económico real. Pero yo creo que de hecho, muy pocas veces en la historia hay una presencia tan grande de agentes de la élite económica en puestos de poder político como lo hubo en este caso, me parece, en el gobierno de Mauricio Macri, y como también lo hubo, por ejemplo, en algunos gobiernos de finales del siglo XIX, donde la incardinación entre el poder económico y el poder político era muy importante. Pero bueno, sí me parece que es por ese lado. Estaba Nahuel Peralta de entrada queriendo preguntar, así que Nahuel, ¿podés
conectar. Sí, por supuesto. ¿Se escucha bien? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto, Sí, sí, perfecto, perfectamente. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Fue muy clara tu exposición. Quería hacer dos preguntas. ¿Querés que te las haga a las dos simultáneamente o preferís que te haga una y una? me había muteado, perdón. Si quieres hacer las dos y tomo nota, a ver si les puedo responder. Dale, dale. La primera, en función de esto que comentabas acerca de para dónde va yendo el péndulo, tiene que ver con un punto que vos mencionás en tu escrito acerca de las relaciones o de la política exterior sur-sur con África. Vos mencionás en un momento, en el 2007 hubo un tratado de Lisboa, puede ser, en donde se incluyó a las Islas Malvinas dentro de los territorios de ultramar de la Unión Europea. La pregunta va en este sentido. ¿Qué ocurre ahora en el Brexit? ¿Se modifica en algo eso? ¿Nos resulta beneficioso a nosotros? Segunda pregunta. ¿Qué efectos podemos esperar que tengan a nivel internacional, que tenga a nivel internacional el voto a favor del informe Bachelet por parte de Argentina? A ver, para la segunda pregunta, escuché Bachelet, Argentina, pero medio que se me cortó. ¿Me podés repetir? Sí. ¿Qué efectos internacionales, o sea, en función, por supuesto, del reclamo de Malvinas, Sí. podemos esperar que tenga el voto de Argentina a favor del informe Bachelet? ¿Vos lo decís por Venezuela, por la situación de Venezuela? Claro, pero también por el tipo de apoyo que podamos tener a nivel regional o que podamos perder, no sé, cómo ocurriría en la relación de fuerzas. Bien. Bueno, lo del Tratado de Lisboa fue, bueno, cuando se firma el Tratado de Lisboa en la Unión Europea, las Malvinas pasan a ser un territorio de ultramar, ¿sí? Como los otros territorios de ultramar de Gran Bretaña. Desde ese momento, voy por ese lado, desde ese momento lo que sucede con el Brexit es que, bueno, están en un periodo de transición, ahora en enero se va a ver si va a ser una salida con ruptura de Gran Bretaña desde la Unión Europea o si va a haber una salida más consensuada, que tenga que ver con acuerdos en lo comercial, y eso para las islas es muy importante, porque el 90% por ejemplo, del calamar que exportan, lo exportan a España, ¿sí? Entra por el puerto de Virgo, y eso significa la mitad del Producto Bruto Interno de las islas. Entonces, los isleños, de hecho, si uno ve las campañas que hicieron, hay videos que son muy alegóricos en YouTube del mismo gobierno, que para nosotros es ilegítimos, pero plantándose en contra de la salida del Brexit, puede llegar a tener un impacto en la economía de las islas que hace que los isleños estén en contra porque van a, si hay una salida del Reino Unido después de este proceso de transición el próximo año sin un acuerdo en lo que tiene que ver con comercio, van a tener que pagar aranceles como paga cualquier Estado que tiene relaciones con la Unión Europea con aranceles, ¿sí? Entonces ahí perderían mucho dinero y esa era una de las cosas por las cuales los isleños se oponen. Para nosotros es una oportunidad no solo en el sentido de que se debilitan económicamente, sino también que al tener una salida nosotros podemos buscar algunos apoyos en la Unión Europea. Recordemos, la Unión Europea ahora no son solo ese núcleo duro de Italia, Francia, de los países de la Unión Europea posguerra fría, sino también que se amplió a Europa del Este y ahí Argentina tendría una posibilidad de poder quebrar esa postura que hay a favor del Reino Unido y buscar apoyos, por ejemplo, con España, dado el diferendo que tienen con Gibraltar. En cuanto a América Latina, creo que ahí no, digamos, no tendríamos un gran impacto en el apoyo porque históricamente los países de América del Sur y también los de Centroamérica han apoyado el reclamo de Argentina para que el Reino Unido se sienta a negociar la cuestión de la soberanía.
Entonces, puede haber momentos de mayor acercamiento o de mayor distanciamiento entre los países de la región. Eso se ve sobre todo, por ejemplo, con lo que fue UNASUR. En algún momento, UNASUR fue una plataforma muy importante para el reclamo de Argentina, y eso lo vemos, por ejemplo, con los países de África. Vos nombrabas recién los países de África, en donde se llevó este reclamo, las declaraciones conjuntas en las cumbres de América del Sur, África subsahariana, y las cumbres de América del Sur y los países del Medio Oriente. Estas fueron las cumbres ASA y ASPA. Por un informe, por algunas discordancias, por algunos puntos de vista diferentes, no creo yo, digamos, de una opinión personal, no debería cambiar la postura de América Latina, porque la situación de colonialismo existe. Sí, lo que sucede es que, también esto es una lectura, digamos, que hago un análisis a nivel personal, estas idas y vueltas en los péndulos de la política exterior argentina, así que vos por un momento tengas reclamos muy fuertes, busques el consenso regional, busques el apoyo, lo pongas sobre la mesa en cada una de las reuniones y después lo retires, también hace que eso vaya perdiendo fuerza o energía al momento del apoyo del resto de los países. Si nosotros lo comparamos, salvando las distancias, con el reclamo que tuvo la isla de Mauricio sobre el atolón de Diego García, con Chagos, y el apoyo inquebrantable de todos los países de la Unión Africana, de los 55 países de la Unión Africana, ahí lo que vemos es una postura mucho más sostenida en contra de la descolonización en el tiempo, y tal vez a nosotros eso nos falta, porque hemos tenido este movimiento pendular que también hace que el que está del otro lado se plantee, bueno, si no fueron consistentes y con mantener el tono del reclamo durante tanto tiempo, porque tenemos que poner la cara por ustedes, digamos. Esa sería un poco la reflexión. No sé, Nahuel, si con eso más o menos te respondo tu inquietud. Sí, o sea, desde luego son cosas que han ocurrido de manera muy reciente, y poder especificarlo de forma precisa de cara al futuro es muy imposible, pero está bueno contar con estas lecturas. Yo por lo menos soy incapaz de realizarlas, entonces sí, por supuesto, así que muchas gracias. Sí, no, por favor, no, gracias a vos por la escucha, y bueno, y uno de los puntos que no incluye el gobierno de Alberto Fernández, que si hay contrapuntos de nuevo con el gobierno de Macri, porque digamos, tenemos medidas que hacen pensar en contrapuntos con el periodo anterior, y con una postura hacia Malvinas de un reclamo más fuerte, de una idea de elevar los costos para Gran Bretaña de estar en ese lugar. Simplemente al ver la cantidad de notas que ha elevado el gobierno británico en Argentina, digamos, de protesta por las posturas que ha tomado el gobierno argentino, y también por algunas leyes, como por ejemplo la ley de pesca, en donde se reajustan los montos con los cuales se sancionan las empresas que no tienen el visto bueno de Argentina, digamos, que no están aprobadas por Argentina para pescar en el Atlántico Sur, en la zona donde tenemos la disputa por soberanía, o por ejemplo la ley que se mandó al Congreso, por la cual se aprueba la nueva delimitación de la plataforma continental extendida, que también se recibieron los reclamos del Reino Unido. Si uno de ahí lo podríamos haber puesto en uno de estos dos péndulos, pero bueno, creo que es una política que todavía es incipiente, que les falta maduración y que todavía no cumplió un año. Entonces, bueno, para hacer un estudio un poco más profundo, como para poder analizar algunos términos, tenemos que ver cómo se va desenvolviendo, y por eso no lo incluí. Y en este sentido, yo creo, sí, avisoro que el reclamo regional nuevamente va a ser fuerte, como fue con la CELAC, digamos, en los últimos meses, digamos, va a haber nuevamente una diplomacia mucho más dinámica y presente, en donde la cuestión Malvinas va a estar fuertemente atada también al proceso de integración y a la búsqueda de consensos regionales para que apoyen este reclamo. Bueno, Carla, muy clara toda tu explicación. Invitamos, hay varias reflexiones, algunas preguntas y reflexiones en el chat, que invitamos, como siempre, a todos a prender el micrófono y a realizarla en vivo. Yo tengo acá, pesqué una de Mariano, que bueno, también siempre te pedimos, Mariano, que si la querés comentar, porque me parece interesante la pregunta, porque creo que, perdón que la analice un poquito, pero bueno, pero me parece que se relaciona con la clase que dio Javier, en la cual Carla también estuvo, y en relación a esto que vos decías recién sobre bueno,
también de la misma manera que vos estabas planteando, Carla, recién, que era muy temprano para proyectar tus modelos, los modelos que explicaste, con Alberto me parece que la pregunta del compañero, que lo veo que está preparado, tenía que ver con proyectarlos hacia atrás. Así que bueno, te escuchamos, Mariano. Buenas tardes. Sí, la pregunta concreta es una reflexión anterior, ¿no? El hecho de decir hay una políticas pendulares desde la óptica dependencista o autonomista, evidentemente todavía no podemos juzgar resultados porque desde 1983 hasta la fecha ni una ni otra, sea por este péndulo mismo que hace a los ojos de los terceros involucrados un ida y vuelta permanente, no podemos al día de la fecha tener resultados porque la disputa de soberanía obviamente no se resolvió, ni siquiera se abrió el diálogo con el Reino Unido. Pero entonces, remontándonos más atrás, desde la resolución 2065 de la ONU hasta el conflicto bélico del 82, si es que es posible describirlas bajo estos mismos modelos como autonomista o dependencista, ¿con cuál crees, si es que se puede catalogar así, estuvimos más cerca de resolver la disputa de soberanía? Y tal vez hago ahí un asterisco con los acuerdos de comunicaciones de 1970-71, que pareciera que fue la época, a mi entender, donde más cerca pudimos estar de solucionarlo. Entonces, es un poco analizar cómo no podemos anticiparnos al futuro, ver hacia atrás cuál nos resultó la más cercana en ese contexto, ¿no? Mariano, a mí me parece que el péndulo tiene que ver del 83 para acá, pero también tiene que ver la correlación de fuerzas y la configuración de la estructura del sistema internacional en determinados momentos. Entonces, si desde el 83 hasta acá eso no tuvo resultado, en parte puede ser por el péndulo en la política exterior argentina, pero también porque la postura del Reino Unido se fortaleció, fue mucho más clara, la idea de militarizar el Atlántico Sur, estar presente con enclaves coloniales, como por ejemplo el de el atolón de Diego García, que hacen a una cuestión de seguridad del Reino Unido, que hacen una cuestión de seguridad de la OTAN y a una presencia mucho más fuerte. También eso, a la luz de eso, lo que podemos ver es que, como vos decís, en los 70, tal vez con los acuerdos de comunicación, en el gobierno peronista, fue un péndulo autonomista, también lo podemos leer en ese sentido, el de autonomistas con Frondizi, en esta idea de política exterior muy a grandes rasgos, y sobre todo este gobierno de Perón, en donde Puig, que es el creador de la teoría de la autonomía, fue canciller. Entonces tampoco es casual que cuando se hace esa lectura, cuando Puig hace el análisis del sistema internacional y piensa en posibilidades de obtener distintos niveles de autonomía, la autonomía heterodoxa la más alta, está pensando en las posibilidades para Argentina en los 70. Y fue un momento también en el que, para el Reino Unido, visto en términos económicos, en el gobierno de Margaret Thatcher, y los anteriores estaban dándole paso a lo que fue después el liberalismo, era costoso mantener las islas, había una cuestión de debilidad del Reino Unido en ese momento, fue un momento de distensión en la Guerra Fría, y eso también nos dio la oportunidad, la apertura de una ventana de oportunidad para poder acercarnos y llegar en algún momento a hacer una propuesta con características similares a las que podrían haber tenido, por ejemplo, Hong Kong. ¿Sí? Que en Argentina no se terminó dando, pero también tenemos que recordar que en esa época se realizan los acuerdos entre el Reino Unido y China para devolver estas colonias, ¿sí? Entonces, yo creo que sí que se puede pensar en los péndulos de autonomía y dependentismo entre el desarrollismo, sobre todo en los gobiernos democráticos. Yo cuando aplico estas ideas tal vez no estoy pensando tanto en los gobiernos de facto que tienen otra lógica. Yo también por ahí tendría que hacer la aclaración porque hay otras formas de que se llegan no hay consenso, se llegan a las decisiones distintas, el proceso de toma de decisiones es distinto, los intereses son distintos. Entonces, bueno, cuando yo hablo de este péndulo, siempre estoy pensando sobre todo en gobiernos democráticos en donde hay fuerzas de la sociedad civil, partidos políticos y donde hay visiones que están en diálogo y en contraste. Pero si tengo que ubicar
conflicto al gobierno que mayor acercamiento tuvo y donde mayores ventanas de oportunidades tuvimos, que fue el gobierno peronista de los 70, claramente estaba dentro del rango de los gobiernos autonomistas, con el creador de la teoría del autonomista siendo canciller en ese momento, con esa lectura. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, gracias Mariano por compartirnos tu consulta. No, por favor, ustedes. Yo, Carla, si me permitís, y si los demás también lo permiten, quería, en relación también a lo que decía Mariano, como hacerte también una pregunta, pero esta sí, orientada hacia un futuro, hacia una especulación futura, pensando en estos dos modelos que vos señalás, que si bien justamente serían, yo creo que la metáfora del péndulo tiene que ver con el cambio constante, el ir y venir constante de ambos modelos, que si no tratarían de no pendular, sino de proyectarse, ¿no? De imponerse, digamos, y no permitir la vuelta del péndulo, ¿no? Entonces yo pienso, sobre el conflicto colonial en Chagos y me imagino que otros conflictos que a lo largo de la historia debes tener presentes, ¿qué posibilidades verías para ambos? O sea, ¿qué posibilidades de resolución de conflicto, y si hay antecedentes históricos, de ambos modelos, o sea, de ambas posturas, ambos posicionamientos, puedan llegar a tener en un futuro, ¿no? Si, por ejemplo, se proyectara interminablemente una postura autonomista de plantarse fuertemente, digamos, y primero hablar de soberanía, y primero incluso tratar de, como mostrabas al principio, tratar de entorpecer o de volver más oneroso el mantenimiento de las colonias por parte del Reino Unido, digamos, ¿qué tipo de resolución podría tener eso? O, por el contrario, justamente, ¿qué tipo de resolución buscaría? Porque en realidad, más que plantearlo como cuestiones así separadas y enajenadas de las voluntades, me parece que hay objetivos, ¿no? Detrás de cada modelo hay proyectos de cómo se resolverían las cuestiones. Y bueno, si me podrías comentar, en base a tu análisis, qué tipo de resolución estaría en búsqueda, digamos, detrás de cada modelo. Bueno, es complicada tu pregunta. Es complicada porque hasta acá hemos tenido los dos péndulos, las dos proyecciones, algunos sostenidos más en el tiempo que en otro, pero ninguna llegó, después del conflicto bélico, ninguna llegó a sentar a Gran Bretaña a la mesa para discutir la soberanía. Entonces, ya sea que la fórmula esté la soberanía al principio, la soberanía al final, yo creo que gran parte va a pasar por los cambios que pueda llegar a haber en el sistema internacional y en la ubicación que tiene Gran Bretaña como gran potencia, con la decisión de sentarse a la mesa a negociar. Sí, lo que creo, y esto tiene que ver, y no lo voy a separar más de los valores, de las ideas y de las visiones del mundo que uno puede llegar a plasmar al momento de llevar adelante una política exterior, es que nosotros tenemos que tener una política exterior que marque todo el tiempo la idea de la soberanía, que lo haga más costoso, que tenga una orientación autonomista, porque en última instancia lo que estamos jugando acá es el modelo de desarrollo y el país que queremos. No dieron resultados aquellas políticas que tenían cierto nivel de aquiescencia con el Reino Unido. El Reino Unido, de hecho, ante esas políticas no cedió, no negoció, sino lo que hizo fue avanzar con actos unilaterales de manera cada vez más clara y por sobre el derecho internacional, por sobre Naciones Unidas. Entonces creo que Argentina, teniendo un rol como tiene de país de renta media en una configuración del sistema internacional que aún no sabemos si va hacia un multipolarismo bifronte, quién va a ser la potencia, si nos tenemos que aliar con China. Ahí yo veía en el chat que había alguien que había intereses de China, sobre todo China en la Antártida, todos los medios de comunicación. Nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son los intereses y qué es claro para Argentina y pararnos en esa postura, con una postura dialoguista desde la diplomacia, pero no cediendo un ápice a intereses que no son los nuestros. Pero antes tenemos que tener claro cuáles son los intereses que vamos a estar defendiendo. Y en ese sentido puedo echar mano, si se quiere, a lo que es la geopolítica crítica. Nosotros vemos que la geopolítica crítica también nos da algunas herramientas para pensar el mundo, no solo en materia de poder sobre los territorios, sino también la concepción que tenemos, la percepción
desde la percepción cartográfica hasta la percepción de lo que son las ideas de bien común o de intereses, ¿no? El Reino Unido ha sido sumamente sólido al momento de plantear sus intereses y en las acciones que ha llevado adelante. No es menor, por ejemplo, que en el momento en donde mayor expresión declamativa de los derechos de soberanía de Argentina durante los gobiernos kirchneristas propiciaran el referéndum en las islas en el año 2013, un referéndum que no fue válido, que no está avalado por la comunidad internacional, que no tiene ni valor. No es casual que ante esa situación, digamos, diera mayores licitaciones para la explotación de hidrocarburos o que diera mayor presupuesto para ampliar a partir de 2015 la base de Monte Agradable, ¿sí? Entonces, la línea de intereses de Gran Bretaña es muy sólida y no se ha movido un ápice. Nosotros debemos tener un anillo igual y pensando en esto, en una geopolítica crítica, de qué manera también tenemos nosotros la capacidad de generar la imagen de soberanía y ganar consensos, no solo en el resto de América Latina o en países que podemos compartir visiones sobre lo que tiene que ser un sistema internacional más justo o con los cuales compartimos intereses a futuro, por ejemplo, en la Antártida, con quienes podemos concordar, sino también al interior de la propia población. Si nosotros tenemos una población que todavía duda si es viable económicamente mantener a las Malvinas, bueno, ahí el problema es nuestro hacia adentro. Entonces, si nosotros pensamos en estos dos modelos de política exterior, yo creo que los modelos de política exterior autonomistas tienen un valor agregado al momento de generar visiones e intereses que podamos llevar adelante de manera clara para reclamar nuestros derechos soberanos y sentar al Reino Unido a la mesa a negociar. El modelo dependentista, al dar tanto lugar y al dar espacio a la aquiescencia, tal vez hace que ese reclamo sea menos visible y puede llegar a jugar en contra. Pero esto es una opinión personal. Tu última opinión, o aporte, diría yo, se relaciona con la primera pregunta que te hice. Porque cuando elegí eso para abrir la discusión, creo que estaba apuntando a algo que salió varias veces a lo largo del seminario. Muchos y muchas tienen sus cañones apuntados contra la educación, diciendo que no se enseña suficiente o que bueno, que solamente se enseña sobre Malvinas en la efeméride del 2 de abril, y además depositando en la educación con un optimismo envidiable, como todas las esperanzas de que esto solucionara el problema de una toma de conciencia sobre las ventajas de defender nuestros intereses sobre Malvinas. Esto es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con algo que es bastante común en algunos intelectuales, sean historiadores o no, que es un desprecio por la idea de interés. Lo cual a mí me parece algo bastante notable, porque parte de una falsa convicción que ha discutido hace muchísimos años ya Pierre Bourdieu, en un libro precioso que se llama Razones Prácticas, acerca de que si fuera posible hacer actos desinteresados, ¿no? Es decir, incluso hay una falsa asociación entre interés e interés económico, pero el punto acá lo relaciono con la tercera parte, y ahí es donde vuelvo a retomar con mi primera intervención, que es la cuestión de cuánto y en qué se invierte en materia de investigación, en materia de promoción, de producción de conocimiento, de producción de divulgación acerca de Malvinas, pero no como Malvinas como un tema solo en sí aislado, sino Malvinas integrado con otros temas. En esto yo he insistido bastante a lo largo de todo el seminario. Me parece que una de las fallas que tiene en todo caso la política de instalación de un interés por Malvinas es pensarla siempre aparte.
pensarlas como escindidas, pensarlas como eso que está allá y tiene que venir acá, ¿no? Cuando históricamente las vinculaciones que se pueden hacer son muchísimas, y cuando no se trata solamente de relaciones internacionales, porque eso consolida la idea de que es otro país, ¿no? ¿Estamos negociando? Sí, perfecto, pero también tenemos que tratar de conservar el tema dentro de lo que es los intereses de una historia propia. Yo entiendo que es complicada la cosa, pero a mí me parece que analizando los péndulos también coincide, como te decía, con, por ejemplo, las inversiones en investigación. No es casualidad que los proyectos que se ejecutan, primero que se ejecutan y que se pagan, de investigación sobre Malvinas como parte de la historia marítima y patagónica de Argentina, Malvinas en clave de una problemática general del Atlántico Sur, incluyendo la Georgia, la Sandwich, incluyendo Antártida, incluyendo Tierra del Fuego, la cuestión en el mapa bicontinental, se dando justamente durante estos gobiernos que vos caracterizás, que tienen política pública exterior autonomista. Entonces, ahí es donde me parece, y esto estoy pensando en voz alta, ahí es donde me parece que tenemos un punto de encuentro, no digo para hacer un estudio muy profundo, pero sí para hacer una especie de inventario entre las relaciones internacionales y lo que se hace hacia adentro. Por ejemplo, una política pública de investigación. Ahora se ha puesto en marcha nuevamente el plan Pampa Azul, que tiene que ver justamente con dar prioridad a las investigaciones relacionadas al Atlántico Sur. Hay nuevamente una oficina Malvinas dentro de Cancillería. Entiendo la necesidad de que pase más tiempo para hacer evaluaciones con la política hacia afuera, pero también hay gestos claros en lo que concierne a vamos a ver si se puede financiar también, ¿no? Porque estamos en pandemia y tenemos problemas de presupuesto que son muy groseros, pero hay gestos claros de acompañar esta política hacia afuera con gestos de inversión en investigación hacia adentro. Entonces yo digo, tratar de mirar lo del péndulo de Simonov también con lo que se hace hacia adentro. Te propongo casi, es decir, tratar de identificar una agenda conjunta en donde se miraran estos vaivenes en la política con los exterior, con los vaivenes de una política pública interior acerca de la investigación, por ejemplo. No entré en detalles, pero yo creo que ese péndulo también tiene que ver con las políticas de ciencia y tecnología. Es en los modelos más, ni que hablar, digamos, estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno piensa en... Y no solo en cuanto a los montos o a los montos que se destinan a la ciencia y tecnología, sino también las líneas estratégicas que se definen. ¿Qué líneas estratégicas nosotros definimos al momento, cuando uno ve CONICET o los proyectos de agencia, qué es lo que se está financiando, qué estamos investigando, para qué? Pero eso está claramente vinculado con, si queremos esto, un país con un mercado interno ampliado, con capacidades tecnológicas, con posibilidades de proyección, hasta sin meterme en yo sé que acá hay muchos que están conectados y que saben del tema, pero digo, la política de defensa tiene que ver con esto. La política de defensa argentina fue durante mucho tiempo un tema vedado, pero tiene que ver con esto. Tenemos capacidades para capacidades nacionales para poder generar un sistema de defensa propio. Hoy por hoy no somos ni mucho menos una amenaza para el Reino Unido, ni para la base militar que tiene el Reino Unido. Ahora bien, alguna capacidad, no digo para la guerra, pero sí para el monitoreo con lo que es el Pampa Azul,
de los recursos naturales, de los pesqueros ilegales, digamos, de la cantidad de dinero que perdemos por la pesca ilegal, no solo por las licencias que otorgan las islas que además ahora están cambiando con esto también es un punto, con la idea de que van a salir de la Unión Europea, la idea de que cambie el régimen de pesca y que se mida diferente cuánto se puede cambiar y qué cuotas le dan a cada pesquero, ¿sí? Pasar un sistema de cuotas. Eso también va en detrimento de nuestras posibilidades de crecimiento y de desarrollo económico. Entonces, está íntimamente relacionado. Y hay algunos puntos de color, como por ejemplo esta última noticia de esta semana, en donde el Reino Unido habría vetó la venta de aviones de Corea para Argentina porque tienen componentes. Bueno, esos también son componentes británicos. Hay componentes británicos. Eso también son demostraciones de que nosotros necesitamos tener una ciencia y una tecnología propia para generar, no solo, porque solo ya, digamos, esta idea de la autonomía como autosuficiencia económica es imposible, pero sí una autonomía, como plantean autores de América Latina, una autonomía relacional, con bloques de integración, con Brasil, y ahí no debemos perder de vista la perspectiva regional. Yo creo que solos como país podemos hacer un montón de cosas, pero no podemos tener un modelo cerrado. Y esto está atado también. A mí me impactó bastante la noticia esa que salió esta semana, que la publicó Defensa. Me impactó bastante porque, por una parte, es claro que en materia de defensa, Argentina ni siquiera tiene casi no trabaja con hipótesis de conflicto externo. Es decir, es un reclamo justamente, por ejemplo, de los militares, ¿no? Que prácticamente no se trabaja. Y que se niegue la venta de un avión. Bueno, eran muy pocos aviones. ¿Sí? ¿No? Evidentemente no estás planificando una invasión ni nada por el estilo. Porque hay 6 o 7 componentes que son de fabricación británica. Bueno, me llamó mucho la atención, pero también habla de la forma de hacer una política exterior dura. La política exterior británica es muy dura, muy dura. Y en este sentido, yo creo que como vos dijiste, los periodos de aquiescencia o los periodos más dependentistas no tenían otro destino que el de permitir un mayor endurecimiento, porque justamente se aprovechan esos momentos para avances como tuvo en varias oportunidades. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer preguntas? Yo veo también de reojo mucho chat, pero nadie que quiera hacer la pregunta. Sí, ahí está, 6 componentes. Como es tan contemporáneo, a veces es difícil separar. Es muy difícil, ya. Las pasiones o las posturas políticas, y para mí no está mal, porque como siempre digo, la política es una política pública y es una política en donde entra lo partidario y otros intereses también, intereses económicos, intereses de la sociedad civil, pero a veces esta objetividad que pretendemos desde la ciencia o desde las ciencias sociales se hace más complejo para abordarlo, porque bueno, uno tiene, no es totalmente objetiva la ciencia, eso también lo sabemos. No, ni siquiera la matemática. Bueno, las cosas que están pasando y que se dan en el chat tienen que ver con esto también, con los lugares donde nos paramos y defendemos. Lo cual para mí es bueno. Yo prefiero que se hable a que no se hable, sí, que estamos y que sin llegar a ningún tipo de a ver, estamos planteando la diplomacia y la negociación, pero siempre es bueno escuchar otras opiniones y a veces hay cosas que nos molestan o que nos hacen un poquitito de ruido y está bien, digamos, Seguro. No tenemos por qué acallarlas. Pero Seguro. Creo que tenemos que discutir esto, pensarlo como política pública y pensarlo en el desarrollo de Argentina como país hacia adelante, pensarlo de acá a 200 años. El Reino Unido no va a cambiar su postura ni ahora, ni en 10, ni en 15, ni en 20 años. Tiene que pasar algo que sea sumamente disruptivo del orden internacional como para que ceda. Bien, y menos en un contexto donde decimos, bueno, tenemos una nueva tensión, nuevas tensiones, Atlántico-Pacífico. Reino Unido está alineado con
Estados Unidos y del otro lado está China. Bueno, ¿a dónde se para Argentina ahí? ¿Perdemos autonomía con unos para ganar dependencia con otros? ¿Cómo perdemos autonomía, ganamos autonomía? ¿En qué lugar nos vamos a parar? Y estamos en el centro de ese conflicto, digamos. La geopolítica hoy vuelve a ser importante, tal vez hace justo... ahora unos años uno dice, bueno, la geopolítica no era importante, el tema de tener una presencia militar en el Atlántico Sur no es importante. Hoy nos damos cuenta que estamos en un periodo que eso importa, y la proyección hacia el Atlántico hace que tengamos que discutir geopolítica y dejarlo de verlo como una palabra vedada, que tal vez eso también sucedía por los catastróficos resultados del conflicto y porque tenemos una mirada a veces sesgada, cargada de valoraciones. Bueno, replantearnos una geopolítica crítica desde otro lugar y no tenerle miedo a esas discusiones. Muy bien, estamos de acuerdo, Carla. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, yo les hago una invitación. Mientras tanto, no aparece nadie que quiera preguntar, entonces los voy invitando como para ir cerrando, aunque el seminario termina y viene arriba con esta lindísima exposición y gran conversación que tuvimos con Carla. Este jueves a las 15, en lo que es el horario que tuvieron habitualmente algunas sesiones especiales, pero esto está fuera de programa completamente, vamos a hacer una presentación virtual de un libro que escribió Ernesto Pico y que se llama Soñar con las islas. Es un libro precioso que tiene 2 años de elaboración a partir de los viajes que él hizo a las islas, y es un libro que habla de nuestro amor por las islas, pero también de la relación que los isleños tienen con las islas, y que los isleños tienen con Inglaterra, y que los isleños tienen con Argentina y con los argentinos. Es muy interesante porque pone de relieve un montón de aspectos que a lo mejor hemos imaginado y un montón de aspectos que no se han imaginado. No, el libro no va a estar disponible online para descarga gratuita porque acaba de ser editado y bueno, se consigue en librerías. Así que los invito a que el jueves, si pueden y quieren, se unan a nosotros en esa actividad. El libro se llama Soñar, lo pongo en el chat, con las islas, y es de Ernesto Pico. Bueno, dicho esto, Carla, muchísimas gracias, estuvo muy buena la exposición, muy lindo los intercambios. Ya vamos a seguir pensando en estas relaciones que hay entre lo que hacen los internacionalistas y lo que hacemos los historiadores también. Hemos hecho, como decías al comienzo, hemos trazado un lindo puente entre la Siberia y Entre Ríos, que se corre más rápido y más fácil a través de la autopista virtual. Pero que bueno, espero que en algún momento podamos hacernos visitas mutuas también presencialmente. Así que nada, de vuelta, agradecerte mucho, un cariño muy grande para todo el equipo, y bueno, hasta el año que viene, salvo que nos veamos en alguna otra actividad. El jueves. No, gracias a ustedes por la invitación, por el seminario. La verdad es que tuvieron un debut impresionante porque todos los expositores fueron de alto nivel, digamos. Hicieron un muy buen trabajo y tal vez la pandemia permitió eso, juntar a grandes expositores y gente que piensa y desde distintas ópticas, y eso es para celebrar. Y bueno, yo también le quiero agradecer a usted y al equipo, porque muchas de las cosas que hoy presenté acá tienen que ver con el grupo de estudios sobre Malvinas, en donde vamos construyendo el conocimiento sobre todos, intercambiamos, y bueno, y los invito a ver el observatorio de noticias que tenemos y a los grupos, y cualquier cosa a disposición para compartirles información o los últimos capítulos del libro, pero no quería dejar de hacer también este reconocimiento al equipo del grupo de estudios sobre Malvinas de la facultad, que hoy estamos acá gracias, digamos, a ellos en gran medida, y a ustedes por habernos invitado, ni hablar. Así que bueno, ha sido
muy satisfactorio participar y estar en el encuentro. Gracias a todos por la paciencia y por escuchar. Contrario, muchas gracias. Bueno, a todos, a todas, muchos cariños y bravo.